¿Representa realmente el Parlamento la elección electoral del pueblo? Millones de personas no votaron en las últimas elecciones y, sin embargo, cuando miramos el Congreso, parece que todo el país estuvo allí. Aparece lleno, como si toda la sociedad hubiera participado. Pero, ¿qué aspecto tendría el Parlamento si quienes no votaron también estuvieran representados? Si algo te sorprende, lo vamos a desarmar. No hace falta prisa y tiempo para pensar. Abre la mente, abre el canal. Lo que parecía raro se vuelve natural. Dato a dato, paso a paso, ven que lo entendemos juntos despacio. ¿Cuáles son los motivos para que la gente no vote si es un derecho que tienen? No todas las personas que se abstienen lo hacen por el mismo motivo. A veces se simplifica diciendo que quien no vota pasa de la política, pero la realidad suele ser bastante más compleja. Hay personas que sienten apatía, que llevan años escuchando las mismas promesas, viendo los mismos debates y llegando a la conclusión de que nada cambia realmente en su vida cotidiana. Otras personas sienten desconfianza, no necesariamente hacia un partido concreto, sino hacia el propio sistema político. Corrupción, polarización, promesas incumplidas, sensación de privilegios o distancia con la clase política. También hay quienes sí tienen interés por la política, pero sienten que ningún partido les representa. Que voten lo que voten, ninguna opción encaja con sus ideas, sus problemas o su forma de entender el país. Y en otros casos, la abstención se convierte directamente en una forma de protesta, una manera de rechazar el sistema sin apoyar a ninguno de los partidos que participan en él. Finalmente, tenemos gente completamente desconectada del proceso político, personas que sienten que las decisiones se toman muy lejos, la Unión Europea, por ejemplo, y que su voto individualmente no cambiaría absolutamente nada. Porque si vamos viendo las cifras de abstencionismo, ¿no? Año a año, y van creciendo, no decrecen. Y es curioso que en los análisis que se hacen por la noche en día de las elecciones, no se analiza la abstención ni el voto en blanco, como si diera miedo. ¿Tú no te has dado cuenta de eso? Sí. Como si diera miedo. Como un cáncer, ¿no? Pues sí, como si diera miedo. Pero claro, es que podría llegar un momento en que el nivel de abstención fuera tal que dijeran, bueno, es que realmente la masa votante no representa a la sociedad en su conjunto, porque toda esa gente que no vota, porque no se sienten ligados al sistema, ¿no? De hecho, ¿tú sabes quién puede ganar las próximas elecciones? Va a ganar la abstención, seguro. Esto es una salvajada. Es una salvajada brutal porque es gente que no se siente concernida. Pero aunque los motivos sean muy distintos entre sí, el resultado final es exactamente el mismo. Toda esa parte de la sociedad desaparece del resultado político. No aparece representada visualmente en ningún lugar. No ocupa escaños. ¿Qué pasaría si quienes no votan también aparecieran representados? En las últimas elecciones generales, más de 12,5 millones de personas decidieron no votar. Eso significa que una enorme parte del país no participó en el resultado final. Estamos hablando de alrededor de un tercio del electorado. Una de cada 3 personas con derecho a voto decidió no aparecer en el resultado político. Eso demuestra algo bastante impactante. La abstención fue más grande que cualquier partido político individual. Más grande que el PP, más grande que el PSOE, más grande que Vox, más grande que Sumar, y sin embargo, no obtuvo ni un solo escaño. Ahora imagina que cada persona que no participó dejara un asiento vacío dentro del Congreso. El Parlamento cambiaría completamente. Porque si transformáramos la abstención en representación parlamentaria, estaríamos hablando de aproximadamente un tercio de toda la Cámara. Más de 100 escaños vacíos. Un bloque gigantesco ocupando el Congreso sin hablar, sin votar y sin participar. Y entonces aparecería una imagen bastante alarmante. El partido más grande de España sería precisamente el de quienes decidieron no participar. Después vendrían PP y PSOE, pero con mucha menos fuerza relativa. Y eso cambiaría completamente la percepción del sistema político, porque el Parlamento transmitiría una imagen de vacío.
la existencia de una parte enorme de la sociedad que simplemente ha desaparecido políticamente. Y aparecería otro problema importante: la gobernabilidad. La abstención se está transformando en un mecanismo de protesta política. Es decir, ha tomado una dimensión política muy importante y los ciudadanos franceses en este caso están expresando su descontento con el sistema político a través de la abstención. Porque en un Congreso donde más de 100 escaños estuvieran vacíos, alcanzar mayorías absolutas sería muchísimo más difícil. Ningún bloque podría gobernar con facilidad. Los pactos serían todavía más complejos y probablemente PP y PSOE tendrían que entenderse constantemente para poder sacar adelante muchas decisiones importantes, algo que, viendo la polarización política actual, parece extremadamente difícil. La pregunta es, si millones de personas deciden no participar, ¿hasta qué punto sigue representando el Parlamento a la sociedad completa? Para entender lo que viene después hay que simplificar cómo funciona el reparto de escaños en España. El Congreso tiene 350 diputados y se eligen mediante un sistema proporcional por provincias, conocido como método D'Hondt. En la práctica esto significa que los escaños no se reparten a nivel nacional de forma directa, sino que se distribuyen en cada provincia en función de los votos obtenidos. Pero para entenderlo de forma global y visual, vamos a hacer una aproximación bastante útil. En estas elecciones del 2023, con una participación del 66,59%, cada escaño equivale aproximadamente a unos 77.000 votos. Es decir, el Parlamento que vemos no representa al total del censo, sino únicamente a los votos emitidos. Si ahora trasladamos esa lógica al total de la población con derecho a voto, incluyendo a quienes no participaron, podemos construir una representación alternativa, un parlamento donde también cuentan los que no votaron. Y ahí es donde la imagen cambia por completo, porque a partir de este mismo sistema podemos redistribuir los resultados incluyendo la abstención como si fuera un bloque más. Y lo que aparece entonces es una fotografía completamente distinta del sistema político. Seguimos teniendo 350 escaños, pero ahora no representan únicamente a quienes votaron, sino al conjunto total de la población. Ahora tenemos un nuevo bloque que, en esta representación, ocuparía aproximadamente nada más y nada menos que 117 escaños. Y evidentemente, esta simulación no tiene en cuenta el reparto real de diputados por provincias ni el funcionamiento exacto del sistema D'Hondt, pero sí nos permite visualizar que al introducir a quienes no votaron como parte del reparto, todos los partidos reducen su peso relativo. El sistema actual interpreta la abstención simplemente como ausencia, como si no existiera. No diferencia entre quien no vota porque no quiere y quien no vota porque no cree en ninguna opción. Simplemente elimina esa parte del resultado final. No la traduce, no la representa, no la convierte en nada visible dentro del sistema. Y si una parte tan grande de la población no participa, ¿debería tener algún tipo de representación simbólica? ¿Deberían existir escaños vacíos? ¿Cambiaría eso la forma en la que se gobierna? Surgen muchas preguntas. Pero está claro que la representación política depende directamente de quien participa. No solo de quien gana, sino de quien participa. 1/3 de la población deja de votar, pero el sistema sigue funcionando. Las decisiones se siguen tomando, los gobiernos se siguen formando, las leyes se siguen aprobando. Pero, ¿con qué legitimidad? Los que deciden no participar no tienen voz. El sistema sigue siendo democrático, pero cada vez refleja a menos parte de la sociedad real. ¿Qué opinas tú? ¿Y si esos millones de personas sí aparecieran representadas? ¿Haría más visibles los problemas del sistema? Escribe en comentarios
y gracias por ver otro episodio de Miopía Social.